De todos los especiales que tengo en la cabeza y que quiero hacer en Lecturas Fancueva, este del western era, sin lugar a dudas, al que más ganas le tenía y al mismo tiempo al que más miedo le tengo. Ganas porque el western lleva siendo una constante en mi vida desde que era adolescente y mi abuelo, que en paz descanse, me descubrió las maravillas del género cinematográfico, evidentemente. Ojalá me hubiera descubierto las maravillas del western en tebeos, pero él no era lector de tebeos. Y tal fue la pasión con la que mi abuelo me descubrió y me incitó a ver clásicos del western, clásicos incontestables con nombres como John Ford o Howard Hawks a la dirección, que hoy sigo revisando de cuando en cuando y a los que yo fui añadiendo cosas que se fueron estrenando durante los años 90. Títulos como, no sé, Bailando con Lobos, Sin Perdón, Tombstone, Jerónimo. Títulos todos que surgieron en una década en la que el género ya estaba en declive, antes de caer en el ostracismo actual al que muy poca gente se atreve a acercarse. Y todo ese bagaje personal que yo llevaba con el género en el cine terminó saltando, evidentemente, a la viñeta. Y a lo largo de los años he leído incontables westerns que han ido añadiendo más amor, si cabe, por ese género, el único género cinematográfico original por excelencia. ¿Por qué? Pues porque todos los demás géneros cinematográficos derivan de la literatura, el western no. Y hoy lo que os traigo es una selección enorme, os aviso ya, de títulos que considero que cualquier amante al tebeo en general y al western en particular debería echarles el lazo. Advirtiéndoos, eso sí, que este va a ser un programa bastante largo, ya estáis viendo la duración del vídeo en la barra de estado, y que, como he hecho otras veces con los especiales, todos los títulos que os traigo hoy no van a tener una calificación porque todos, con mínimas diferencias, me parecen sobresalientes. Sin más, bienvenidos. Esto es un especial de Lecturas Fancueva. Esto es Comics Theme. ¡Empezamos! La cantidad de títulos que os traigo, voy a empezar con una curiosidad, la que supone Diezmo de Roberto de la Torre. ¿Por qué curiosidad? Pues para empezar porque esto está autopublicado por el propio Roberto de la Torre, dibujante de, por si no lo sabíais, incontables títulos en el mercado yankee, impreso en Polonia y por Amazon, y es un primer volumen de una historia que no sé si Roberto de la Torre tendrá a bien continuar, espero que sí. ¿Y por qué curiosidad? Primero porque es muy finito, tiene 76 páginas, de las cuales solo 35 son historia y además sin diálogos. ¿Y esto qué es? Esto es un experimento narrativo y visual, en el que Roberto de la Torre abandona cualquier formalismo que podáis tener en la cabeza con respecto a otros trabajos suyos, si tenéis en la cabeza, por ejemplo, el Daredevil de Zdarsky, y se entrega a voy a experimentar con la página y voy a hacer lo que me salga de las narices. Y le sale fantásticamente. Bien es cierto que esas 35 páginas de que consta el relato se leen en nada, porque claro, al carecer de diálogos, lo único que hay que prestar una mínima atención es a cómo de bien hilvana Roberto de la Torre el relato a través de la concatenación de viñetas o ilustraciones. ¿Qué conforma la segunda mitad del volumen? Porque os he dicho que tenía 70 y tantas páginas. Bocetos y estudios de personajes y demás. Esto es muy fácil encontrarlo en Amazon y creo que quizás, al ser una lectura inconclusa, no podría valorarlo en la medida de lo que merece, pero como curiosidad y aproximación a un autor que me fascina en cuanto a sus formas visuales, es bastante obligado.
Y por seguir con las curiosidades, ahora no porque sea esta rareza que os acabo de enseñar de Roberto de la Torre, sino porque es uno de los 2 únicos mangas que yo me he leído marcados en el lejano oeste, os traigo Seton el Naturalista. En la edición francesa, y me diréis, ¿y por qué? Si esto lo editó Ponemon. Si esto lo editó Ponemon, esto nunca apareció en castellano. También los que conozcáis la obra de Jiro Taniguchi me podríais decir, bueno, ¿y qué pasa con Skyhawk? Que lo tengo prestado y no he podido conseguir que el amigo al que se lo presté me lo devuelva antes de grabar este vídeo. Si no, también estaría aquí. ¿Por qué? Pues porque este Seton el Naturalista es un western un poco cogido con pinzas, pero quería traerlo porque es, como decía hace escasos instantes, una de las 2 únicas obras enmarcadas en el Far West a las que me he podido acercar venidas de el país del sol naciente. Y bueno, porque Jiro Taniguchi. La otra sería Skyhawk, que también está enmarcada en el lejano oeste y además entronca más con el espíritu de western, porque este Seton el Naturalista sigue a Ernest Thompson Seton, de ahí el título, un naturalista que se fue a vivir a la montaña y al bosque para explorar lo que allí podía haber, desde el punto de vista de un científico. Y me diréis, pero esto no es un western, Sergio. ¡Nies! ¿Y por qué digo que, aunque no es un western estricto, creo que vale la pena meterlo en este especial? Pues porque hay aquí cosas que resuenan muy de cerca con respecto a tropos del western. No diré cuáles, porque creo que sería reventar un poco la posible sorpresa que os podríais encontrar si esto lo tenéis en la TVOteca y nunca lo habéis leído, o si lo tenéis y lo habéis leído pero no os acordáis, o si lo queréis conseguir. Advierto, no es fácil, a no ser que tiréis de la edición francesa. Creo que los 3 volúmenes publicados por Ponemon están completamente descatalogados. No sé si la editorial, que está pasando ahora mismo por un momento bastante extraño, en un futuro rescataría esto y lo completaría con la 4ª entrega, o si otras editoriales, quizás Planeta, ahora que está recuperando cosas de Jiro Taniguchi. Hace poco nos llegaba el K, que K estuvo en su momento editada por, creo que fue Otakulan, pues no lo sé. No sé si esto será algo que podáis rescatar. Si lo hacéis, os vais a encontrar con un manga 100% Taniguchi en cuanto a la sensibilidad del autor, en cuanto a un dibujo que está en lo más alto de lo que el japonés llegó a desarrollar cuando se ponía delante de un papel, y un western muy atípico, ya os lo digo, porque tiende hacia el naturalismo y hacia explorar la figura del protagonista, de Seton, que incluye una nada desdeñable cantidad de autoconocimiento y de exploración del yo, con la caza como metáfora. Y todos esos elementos, ya os digo, cabe encontrarlos aquí y allá, en todos esos westerns que no son de 3 al cuarto, sino aquellos que uno tiene en la cabeza cuando piensa en los que fueron jalonando y definiendo nuevos horizontes en el género. Y en ese sentido creo que Seton es un western que amplía fronteras dentro del género. Y en tercer lugar, otra curiosidad. ¿Y por qué es esta curiosidad? Pues porque me parece muy, pero que muy paradójico, que teniendo en cuenta que cuando uno habla de western en cine, lo primero que se le viene a la cabeza es el western estadounidense, solo haya encontrado el tebeo que os traigo a continuación como muestra de western estadounidense en viñetas. Y ahora me dirá alguno, no, a mí es que lo primero que se me viene cuando pienso en western es Sergio Leone. Vale, ahora hablaremos del western en Europa, que es todo lo demás que os traigo hoy. Pero es que esto de que el western no se haya cultivado en Estados Unidos me parece surrealista. Y no, el título que os traigo no es The Sixth Gun, de Cullen Bunn, porque no me gusta. Entiendo la valía, entiendo que resuena cerca de muchos lectores, entiendo que a muchos os funcione esa mezcla entre western y fantasía, pero a mí no. Hay algo de esa colección que no terminó de gustarme. Y otros me podríais decir, ah, vale, ¿vas a enseñarnos Jonah Hex? Tampoco. Jamás me ha gustado Jonah Hex, que nunca me ha agradado el personaje y creo que jamás ha tenido un equipo creativo detrás que haya conseguido algo de peso. No. Lo que os traigo es el pulp de Ed Brubaker y Sean Phillips. Por favor, si es que era hasta obvio. ¿A poco que me conozcáis y sepáis de mis gustos, era obvio que esto era lo que iba a traer? Esto es una maravilla. ¿Por qué? Pues porque de manera similar a lo que decía hace escasos minutos con respecto a Seton, pulp no es un western según los cánones del género. Pulp es Ed Brubaker haciendo noir, que es lo que más le gusta en este mundo, dentro de los esquemas del western. Y además en una narración
que se establecen dos tiempos, que utiliza el western como flashback de los dos personajes en torno a los cuales gira la acción, y que cada vez que lo hace es para quitarse el sueño. Tanto es así que en lo que solíamos hacer en Fancueva, la página web, a finales de año, de elegir los mejores tebeos, cuando finalizó 2020 y tuve que decidir qué tebeo, único tebeo, era el mejor del año, no pude hacerlo porque la cosa estaba entre Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson y este pulp de Ed Brubaker y Sean Phillips. Y al final el premio fue ex aequo. Y decía de él entonces, y si es algo que sigo pensando, que Pulp es, y cuidado con lo que voy a decir, probablemente lo mejor que se ha publicado dentro del universo criminal. Una afirmación que os podéis imaginar las pinzas con que hay que cogerla, habida cuenta de todo lo que han hecho Ed Brubaker y Sean Phillips dentro de su creación y de las cotas superlativas que ha alcanzado Criminal a lo largo de los años. Cuando Pulp se publica hace 4 años, Ed Brubaker llega a este volumen, no a este volumen porque no es este el primer Pulp que sale, ahora hablaré de ello. Como decía, llega a este volumen con sus habilidades en, como dirían ahora las nuevas generaciones, en su prime. Todo lo que Brubaker ha hecho previamente en Criminal, en cuanto a descripción de personajes, en cuanto a diálogos, en cuanto a renovación del noir, cada vez que ha sacado un nuevo título. Todo eso está presente aquí. Pero es que además hay algo aquí que no estaba presente en los títulos previos de Criminal, y es cómo reinventa el noir a través de las claves del western, o cómo reinventa el western a través de las claves del noir. La ambivalencia de esas dos corrientes da como fruto una lectura que es apasionante de principio a fin, que tiene un Sean Phillips espléndido, que encima se curra el que los flashbacks tengan un aspecto visual completamente diferente a lo que la historia ofrece en el tiempo presente, y de verdad, esto es una obra maestra, sin paliativos. Me refería a que esta no era la edición que salió inicialmente de Pulp. ¿Por qué? Pues porque la edición que salió inicialmente de Pulp era el cómic a secas. Esto salió tiempo después por parte de Image, es formato deluxe y, no sé si se aprecia, es The Process Edition. ¿Y por qué? Pues porque la primera mitad, que ya habéis visto en las imágenes que os hemos ofrecido, son las páginas abocetadas con el guión de Brubaker. Y la segunda mitad vuelve a reproducir la novela gráfica completa. Una edición fantástica, que me hubiera gustado incluso tener a más tamaño, como los Artists, pero bueno, que está en un tamaño muy bueno. Esto es muy fácil encontrarlo, y bueno, creo que el hecho de decir que es una obra maestra ya os debería empujar de cabeza a pillároslo, a poco que en algún momento hayáis leído Criminal, y si no lo habéis hecho, estáis perdiendo vuestro tiempo leyendo otras cosas. Y me voy a meter con todo lo que queda, y todo lo que queda es del viejo mundo. Tengo por delante cientos de páginas de 1001 aspectos del western. Y como no sé por dónde empezar, voy a tirar por lo facilón. Y lo facilón cuando uno habla de western europeo está polarizado por dos extremos. ¿Por cuál voy a empezar? Por el italiano. ¿Por qué? Porque yo qué sé, porque podría haber empezado por el francés, pero voy a empezar por el italiano. No seáis tan quisquillosos. Y hablando de western italiano, hay que hablar, sí o sí, de Tex. Hablar de Tex es hacerlo de un personaje que nació en 1948 bajo la editorial de Sergio Gorelli y que 76 años después ahí sigue dando guerra. Problema de hablar de Tex. ¿Cómo se aproxima uno a 76 años de historia de un personaje y extrae 3 cosas, que son las que hoy os traigo? Es imposible. Hoy os traigo estas 3 como podría haber cogido otras 3 diferentes. Sí es verdad que hay un grueso de la colección hasta que Bonelli, como editorial, ve que hay que empezar a abrir fronteras de la cabecera y traer a talentos extranjeros y hacer cosas que no sean la serie regular. En ese grueso es muy difícil encontrar, sería muy difícil encontrar historias que extraer, a no ser que hayáis leído los 76 años de continuidad del personaje, cosa que yo no he hecho. ¿A qué me he ido aproximando yo de Tex desde hace más o menos 20 años? Pues a lo que en su momento sacó Aleta, a lo que en su momento sacó Planeta, a lo que empezó a sacar Panini, a lo que ha sacado Nuevo 9, y de todo ese conjunto, como os decía, os traigo 3 cosas. La primera, Tex, el tren blindado,
de Antonio Segura y José Ortiz. ¿Por qué este y no otro? Me habéis escuchado, ¿no? Antonio Segura y José Ortiz. ¿Qué más hay que decir? Los autores de Hombre. Dos de los mejores autores que han hollado la faz del tebeo español en las últimas 4 décadas. Es que no hay mucho más que decir. Esto, por no meterme mucho en de qué va el tren blindado y hablar de las maravillas de José Ortiz, que creo que asomarse a las páginas del artista español habla por sí solo de la grandeza de lo que este hombre hacía cada vez que cogía un pincel. Esto es lo que es conocido como un texone. ¿Qué son los texones? Pues volúmenes más o menos gruesos, este tiene unas 300 páginas, que ofrecen una historia completa. ¿Hace falta haber leído mucho text para leer este text? No. La gran ventaja que tiene asomarse a lo que ha visto la luz en España del personaje es que casi todo es autoconclusivo. Y además, como Tex es un western que se pega muy bien a los tropos del género, con solo saber que Tex es el arquetípico héroe del western estadounidense, que su acompañante Carson es el típico acompañante del héroe del western estadounidense, ya sabéis lo suficiente como para aproximaros a Tex. El tren blindado es una maravilla. No es la única maravilla en la que intervino José Ortiz como dibujante. Sí creo que es la única en la que Antonio Segura intervino como guionista, y se nota y mucho, porque Antonio Segura era un genio a los guiones. Y si no me creéis, ahora lo tenéis muy fácil pillándoos Hombre en la edición que ha sacado hace poco ECC y de la que mi compañera David hablaba hace unos meses. Un genio. Y claro, el choque de dos genios da como resultado una lectura más que obligada. Segundo título de Tex que os traigo. Tex Willer en la tierra de los seminolas. Uno de los tebeos de compra y lectura obligada del pasado 2023. Así de claro. De este, ¿qué os podría decir? Bueno, esto es otro texone publicado a mayor tamaño. Esto ya lo publica Panini, el que os he enseñado antes lo publicaba Aleta. De esto os podría decir muchas cosas. Pero creo que de todo lo que os podría decir, lo más relevante es que cuando me leí esto a finales de 2023, hubo momentos a lo largo de la lectura en los que me paraba a reflexionar sobre aquello que estaba leyendo. No solo la historia, sino acerca de tener la oportunidad de asomarme a este tebeo. Y daba gracias de que la vida, en un momento dado, me hubiera puesto por delante la opción de leer cómics. Porque esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Tanto en lo que hace Mauro Boselli a un guión que además se sale un poco de la tangente de lo habitual de Tex y explora su juventud, como lo que hace Miquel Rubini a un dibujo que es de una delicadeza, de un talento narrativo, de un genio en cuanto a composición, contando con que es una composición que rara vez se sale de las 2×3 viñetas. En serio, asomarse a estas páginas y no sentir eso de... En serio, es que asomarse a estas páginas y tener esa clara percepción de estar disfrutando de una de las mejores historias de westerns que os podéis echar la cara, es ya recompensa más que suficiente, que encima queda cubierta por todo lo que este volumen ofrece, que es muchísimo. ¿Por qué? Pues porque ya os digo que Boselli se las apaña para hacer del guión algo bastante diferente, en un juego casi a 3 bandas entre un Tex joven, un Marshall que lo persigue culpándolo de un crimen que evidentemente él no ha cometido, y uno de los miembros de la tribu de los seminolas que se convierte en compañero de aventuras momentáneo en la tierra de los seminolas. Y por supuesto porque cuando uno ve lo que hace Michele Rubini en el dibujo, se encuentra ante una fuente inagotable de asombro y maravilla. Y creo que está todo dicho. Si queréis saber más, haceos un favor y compraoslo. Y el tercer volumen de Tex que os traigo coge todo lo que acabo de decir acerca de la tierra de los seminolas y le echa un órdago. ¿Y quiénes son los que osan echarle un órdago en la tierra de los seminolas? Tito Faracci y Enrique Breccia en este Capitán Jack, que publicaba 9-9 en 2023 y que hubiera sido la lectura europea de 2023 si la propia 9-9 no hubiera publicado a finales del año pasado otro título que os traeremos después, que superaba por poco lo que encontrábamos aquí. ¿Y qué encontramos aquí? Que me da hasta vértigo hablar de lo que encontramos aquí. Para empezar, encontramos una historia tremendamente efectiva, enhebrada por Tito Faracci, que no obstante, al mantenerse más o menos próxima a los tropos del género, nunca llega a sorprender del todo. Es muy sólida, pero no es
genial. Ahora bien, aquello que Faraci no cubre es cubierto, superado y alcanza unas cotas que pocas veces he visto en mi vida como lector, y lo voy a decir así en general, por lo que hace Enrique Breccia. Cuando Breccia llega a este text, tiene ya detrás suya una carrera dilatadísima en la que habría que destacar, ¿qué os digo yo?, Alvar Mayor, o El Peregrino de las Estrellas, o Los Centinelas, y llega aquí con una depuración de formas, con un gusto por el detalle, con un genio narrativo, con un talento para componer la página, para tratar las elipsis visuales, para definir a personajes, para dibujar un macizo rocoso y que digas tú, pero eso es un dibujo impresionante. Y tan impresionante es que por muy genial que hubiera sido la historia de Tito Faraci, el dibujo habría terminado fagocitándola. Porque es que es imposible estar leyendo este Capitán Jack y no pararse más de lo habitual para que vuestros ojos se deleiten con lo que la página está ofreciendo a nivel visual. Imposible. Este es uno de esos cómics que de normal llevaría, pues no sé, una media hora a leerse y que vais a tardar lo suyo porque, repito, es abrirlo y decir, ostras, ¿esto qué es? Y a cada batir de página ese ostras, ¿esto qué es?, va alcanzando nuevas cotas. Calificar a esto de obra maestra me cuesta, ¿por qué? Pues porque no es un título redondo en cuanto a la fusión de guión y dibujo, pero es que solo el dibujo de Enrique Breccia merecería tal calificativo. Esto está por encima de lo que hemos visto a Breccia en cualquier punto de su autobiografía, considerando, como he dicho antes, que hay instancias en esa autobiografía, léase Alvar Mayor, que a nivel gráfico son de una calidad incuestionable. Pues eso está por encima. Y por terminar de alguna manera con el western italiano, que, corregidme si me equivoco, ha estado dominado a lo largo de las décadas por Sergio Bonelli, os voy a traer otra cosa de Sergio Bonelli, publicada por Panini, pero que no pertenece al universo de Tex, sino a un universo de muy menor recorrido, como es el de Deadwood Dick. De Deadwood Dick ha publicado Panini, creo que 4 volúmenes. Y de esos 4, este es el mejor. Y os podría decir lo mismo que os decía antes con respecto a Tex. ¿Hacen falta los otros 3 o 2? Perdonad mi memoria, no sé si son 3 o 4. ¿Hacen falta los otros para poder apreciar lo que aquí desarrolla Mauro Boselli al guión? No. Mauro Boselli, el mismo de La Tierra de los Seminolas. No, no hace falta. Es un volumen autoconclusivo que gira en torno a un claro tropo del género, un conjunto de personas encerrada en un espacio muy limitado enfrentándose a huestes enemigas, en este caso indios, algo que, no sé, el Álamo es lo primero que se me viene a la cabeza, pero no es la única, evidentemente. Un tropo que aquí Boselli coge, le da la vuelta, lo pone del revés y nos trae un tebeo apasionante. Un tebeo apasionante que encima se ve beneficiado por el dibujo de un Pasquale Frisenda que recuerda y mucho a José Ortiz en sus formas y que en ese recordar a la grandeza de nuestro enorme artista, pues convierte a esto en una lectura maravillosa. Quizás empezar por aquí a leer Deadwood Dick os incite a pillaros los anteriores. No os digo yo que sea una mala decisión, porque los anteriores están bastante bien. Si queréis limitar vuestra incursión en el universo de este personaje, podéis quedaros con esto, o a lo mejor esto os incita a leer las novelas originales de Joe R. Lansdale, que es el escritor que creó a este personaje. Y decía que me iba a mover de Italia, pero no lo voy a hacer. Sí que voy a salir de Sergio Bonelli, pero no de la península. ¿Por qué? Pues porque me voy a centrar ahora en hablar muy poco, para lo que merecerían los 4 álbumes que os traigo, de lo que Ponelmon le editó a Paolo Eleuteri Serpieri. Y digo que voy a hablar muy poco porque este vídeo, que va a ser muy largo, sería doblemente largo si tuviera que entretenerme, y creedme, valdría la pena que lo hiciera, en hablar por separado de Lakota, la India Blanca, las reglas del oeste y pieles rojas. No sé si Serpieri es un nombre que os suena. Si os suena, probablemente no os sonará por esto. Os sonará por Druna, un personaje femenino de la ciencia ficción europea con bastante recorrido en viñetas, que es la creación por la que es más reconocido el autor italiano, Druna y su culo. Pero si nunca habéis entrado en la autobiografía de Serpieri,
Quizás Druuna no sea el punto de entrada correcto. ¿Por qué? Pues porque la historia que Serpieri cose en Druuna, a ver, no es gran cosa. Visualmente es impresionante, pero a nivel de historia deja mucho que desear. No así cualquiera de estos 4 volúmenes. Así que si no conocíais a Serpieri, esto, que creo que es más o menos fácil de encontrar todavía, porque estamos hablando de que este primer volumen de Lakota fue publicado por Ponemon en 2018 y este último de Pieles Rojas lo hizo 2 años después, en 2020, no creo que sean muy difíciles de encontrar. Son, a mi parecer, el punto de entrada perfecto para entrenarse en lo que Serpieri ofrece a nivel visual. Y me voy a centrar solo en el aspecto visual, dejándoos claro que cada uno de estos 4 volúmenes gira en torno a ideas muy dispares del western, que esto es un western documentado hasta el hastío, que esto es un western que se mueve por patrones muy trillados del género y no por ello resulta menos brillante, que las reglas del oeste tiene unas tonalidades weird, y eso es un subgénero dentro del western, el weird western, que son magníficas, y que este Pieles Rojas vuelve a ser otro alarde de construcción de historias dentro del género que usan tropos y los llevan a otros sitios de los que esos tropos se encontraban inicialmente. Pero como os decía, quitando eso, aquí lo que realmente vale la pena es asomarse a unas páginas de una belleza plástica que no conocen parangón. Y estamos hablando de 4 volúmenes que contienen historias fechadas en los estadios más tempranos de la carrera de Serpieri, antes de que Serpieri desarrollara su arte y lo llevara a las cotas que alcanzó con Druuna. La cota es de 1978, cuando Serpieri empieza a dar sus primeros pasos en el mundo del noveno arte. Y lo que podéis encontrar aquí es a un autor que ya quisieran veteranos del medio llegar a lo que aquí llega Serpieri. Y ya no estoy hablando del gusto por el detalle del autor, es algo que ha sido una cualidad permanente en su autobiografía. Estoy hablando de una calidad compositiva, claridad narrativa, de una intensidad documental, porque os puedo asegurar que asomaros aquí hay veces que deja la clara sensación de estar viendo un libro de fotografías tomadas en la época histórica en la que esto sucedió, porque este Lakota está basado en hechos reales. Y esa sensación que acompaña a la lectura de Lakota va incrementándose, sobre todo en lo que respecta a belleza, conforme vamos aumentando. Quizás el mayor ejemplo de eso lo encontramos en la India Blanca. Pero que no os engañe eso de que el mayor ejemplo lo encontramos en la India Blanca. Es que todo esto está preso de una poesía visual que es enardecedora. Y tan enardecido termina uno de esto, y tanta es la genialidad que dimanan las páginas de estos 4 álbumes, que decir de ellos que son adquisición obligada, es que creo que se queda corto. En serio, ¿qué hay por encima de adquisición obligada? No sé, sal por la puerta de tu casa ahora mismo, tal y como estés, si estás en chanclas y en pijama de invierno, me da igual, sal, vete a la tienda más cercana especializada y cómpratelos. Quizás eso está por encima de adquisición obligada. No sé, ¿qué pensáis? Vale. Y ahora sí, abandonamos Italia de manera definitiva y nos vamos al otro lado de los Pirineos, y voy a empezar con otra rareza. ¿Por qué? Pues porque me gustan las rarezas. Y hay lecturas que creo que, aunque no sean títulos capitales del género, de esos que, como los 4 que os acabo de decir, de Serpieri, tendríais que tener sí o sí en la biblioteca, si llegado el momento habéis dado cuenta de lo que podría considerarse como compra obligada dentro del género, a lo mejor os apetece explorar otras esquinas del western, como la que nos proponen Lu Huifan y Frederick Peters en este L'odeur des garçons affamés, o en español, porque esto está editado en español, El olor de los muchachos voraces, que aquí publicó, como toda la obra de Frederick Peters, Astiberri. Esto es muy raro. Esto es muy raro y muy lisérgico. Pero nada que os pueda extrañar si en algún momento os habéis asomado a la obra de Frederick Peters. Tanto es lo que pesan las formas de Frederick Peters y ese particular universo que el suizo lleva construyendo desde hace más o menos 2 décadas, que Lu Huifan, la guionista que firma El olor de los muchachos voraces, se pliega
por completo a escribir una historia dentro de ciertos convencionalismos del género que quedan completamente teñidos de esa lisergia surrealista que caracteriza a mucho de lo que Peters ha desarrollado a lo largo de su biografía. El trabajo de Peters, como siempre, y me podríais decir, bueno, siempre no estará bien. A ver, a nivel visual, sí. Otra cosa son los guiones. Y ahí tengo la cabeza siempre coma. A nivel de guión creo que es lo peor en lo que se ha visto inmerso Peters. El guión no era suyo. Entonces, dejando de lado cualquier disquisición negativa acerca de las formas visuales de Peters, lo que encontramos aquí es fascinante a todos los niveles en términos visuales. Y es un western, ya os digo, tela de raro. Os hablaba antes con respecto a Serpieri del Weird Western. Esto es un Weird Western bajo los efectos del LSD. Y mola. Y mucho. Pero, lo decía hace unos minutos, no entraría yo por aquí a empezar a leer western en cómic. ¿Por dónde empezaría? Pues por cualquiera de los otros que os he traído antes, que se ajustan mejor a los parámetros más tradicionales de lo que uno entiende por western. Y ya cuando hayáis transitado lo suficiente, meteos aquí porque esto os va a molar una barbaridad. Y además, si nunca os habéis acercado a Peters, puede serviros de perfecta puerta de entrada para lo que después hay en la telegrafía del suizo, que os puedo asegurar que es una barbaridad. Y ahí me quedo, no vaya a ser que a lo mejor en breve le dedique un especial a Frederick Peters. Y ligeramente relacionado con esta tangencia al género, que es El olor de los muchachos voraces, me voy a detener ahora en los 2 volúmenes que conforman el Texas Cowboys de Louis Trondheim y Mathieu Bonhomme. 2 volúmenes que sí, yo tengo la edición de Dupuy, pero que fueron publicados aquí por Norma dentro de esa colección Nómadas que desafortunadamente desapareció. No sé por qué, porque me parecía que era una colección con una personalidad bastante bien definida y en la que casi todo, entended por tal un 80% de lo que Norma incluyó en ella, valía mucho la pena leerse. Pues dentro de eso, que valía mucho la pena leerse, está esto, que es un western también raro, no por lo que cuentan Trondheim y Bonhomme, sino por cómo lo cuentan. Porque lo que cuentan es polvo, suciedad, gente de muy dudosa reputación, salones, peleas, puertas que se abren en vaivén, caballos atados a un poste y demás tropos del género. Pero, ¡ay, cómo lo cuentan! Aquí hay una anarquía total en torno a cómo Trondheim y Bonhomme enhebran las 1001 historias, no son 1001, es una exageración evidentemente, que conforman cada uno de los 2 volúmenes. 1001 historias que están repartidas a lo largo de la lectura como Dios les ha dado a entender. Y que uno tiene que ir montando en la cabeza para construir un puzzle que cuando cierra cada volumen se antoja genial y apasionante y espléndido. Y no solo por lo que Trondheim hace con esos tropos del género, sino por la maravilla que es siempre asomarse a las formas narrativas y el dibujo de Mathieu Bonhomme. Podría ahora traer a colación, para refrendar ese siempre es una maravilla aproximarse a unas páginas dibujadas por Bonhomme, pues no sé, títulos como El Marqués de Anaón o El Espíritu Perdido u Omnivisibilis. Títulos que, si no me falla la memoria, ha publicado Norma. Todos ellos. No sé si El Marqués de Anaún lo terminó. Y no lo sé porque, como tengo la edición francesa, desconozco si Norma hizo una de sus jugadas habituales con... Empieza a publicar una serie y no la termino. Creo que no, que está terminada. Pues ahí tenéis 3 propuestas. El Marqués de Anaún son varios álbumes. Omnivisibilis y El Espíritu Perdido son uno solo. El Espíritu Perdido además es en formato horizontal, es una pasada. Pues ahí tenéis trabajo. ¿Que no queréis empezar por ahí? Haceos con esto, que de verdad que es una gozada. Y además es Bonhomme en color. Cosa que sí tiene el Marqués de Anaón, pero no tienen ni Omnivisibilis ni El Espíritu Perdido. Y que sí podéis encontrar en Carlota Emperatriz, la serie que empezó a publicar Norma el año pasado, que no ha continuado este año, no sé por qué, y que también es una pasada a nivel de dibujo. Y no está nada mal a nivel de guión. Lo que hace Fabien Nury ahí es bastante bueno. Total, que esto, súper recomendable. Además es divertido como él solo. Nada de extrañar, teniendo en cuenta que uno de los 2 autores que firma esto es el responsable de La Mazmorra. ¿De qué os vais a extrañar?
Me voy a ir ahora a una historia en 2 partes que cuando empecé a leérmela no sabía que era una historia en 2 partes. Me refiero a la que conforman Texas Jack y Sykes. Esta edición, como otras cosas que ya habéis visto, es la francesa. Ambos álbumes están en un estuche bastante apañado, pero son 2 álbumes que por separado podéis encontrar publicados por Ponent. Ambos vienen firmados al guión por Pierre Dubois y al dibujo por Dimitri Armand. ¿Y por qué decía eso de que cuando empecé a leer esta dupla no sabía que era tal? Pues porque lo primero que publicó Ponent fue Sykes, un western de claras tonalidades crepusculares que mira mucho y muy de cerca ya a la filmografía de Sergio Leone como a Sin Perdón de Clint Eastwood, un western que a su vez bebía mucho de la filmografía de Sergio Leone, de la que Eastwood era protagonista. Entonces, esto, al estar tan cercano a lo que Eastwood planteaba en Sin Perdón, a ese tono crepuscular que el cineasta imprimía a lo que para mi gusto es uno de los mejores westerns a los que me he asomado en la gran pantalla, hacía de esto una lectura de esas que cuando terminó el año en que fuera en que se publicó, creo que marqué como pillaos esto porque vale mucho la pena. Eso era 2017, el año en que se publicó Sykes. Demos un salto un par de años y en 2019 aparece, también de mano de Ponent, Texas Jack. ¿Por qué me lo pillé de forma inmediata? Pues porque evidentemente Sykes lo tenía en la biblioteca, en su edición de Ponent, después sustituiría las 2 ediciones de Ponent por esta francesa, y claro, recordaba perfectamente el nombre de los 2 autores. Movido por el argumento de si Sykes me gustó, esto me tiene que gustar, me hice raudo y veloz con el Texas Jack. ¿Y cuál no fue mi sorpresa al empezar a leerlo? Que de repente aparecía Sykes. Y dices tú, vale, es solo un cameo, es una coña de los 2 autores para que aparezca el personaje que ya trabajaron. No, es una precuela. Y nadie te lo cuenta hasta que no empiezas a leerlo, claro. Entonces, vuelvo a lo que decía al principio. Esto es una historia en 2 partes que yo no sabía que lo era hasta que me leí la segunda parte, que es la primera. Genial. Solo por eso, genial. Pero es que encima ambos títulos se las apañan para tener personalidades en cuanto al guión muy diferentes. El tono crepuscular que marca a Sykes no está en Texas Jack, porque esto es años antes. Aquí hay un tono algo más festivo. Encima, gran parte del volumen transcurre dentro de las lonas de un circo muy parecido al que tenía Buffalo Bill, el Buffalo Bill histórico, no el del Silencio de los Corderos, ese era otro tipo de circo. Encontramos aquí un western muy peculiar que creo, énfasis en creo, será relativamente fácil encontrar en su edición de Ponent, porque tampoco ha transcurrido tanto tiempo desde que fueran publicados, y que haríais bien en pillaros, porque al contrario de lo que decía antes con respecto al olor de los muchachos voraces, esto sí es un punto de entrada muy bueno para empezar a leer western. Y si hablamos de puntos de entrada para empezar a leer western, y hablamos de ese otro polo al que me refería al comienzo, cuando decía el mundo del western en Europa está muy polarizado. Un polo es el Tex de Sergio Bonelli en Italia, y el otro, obviamente, es el Blueberry de Jean-Michel Charlier y Jean Giraud en Francia. Pero muy obvio. ¿O es que pensabais que esto no iba a aparecer aquí precisamente porque, a ver, si se habla de western en TVO, Blueberry es referente inequívoco, imprescindible y fundamental? Coño, pues si es inequívoco, imprescindible y fundamental, tenía que aparecer. ¿Por qué 2 volúmenes? Vamos a ver. Hablar aquí de Blueberry entraña una dificultad bestial. ¿Por qué? Pues porque no puedo hablar de Blueberry en 5 minutos, que es más o menos los que le vengo dedicando a cada título de los que os he ofrecido. Es imposible resumir lo que Blueberry dio de sí a lo largo de 2 décadas largas en pocos minutos. Más que nada porque no solo esto es un título inequívocamente imprescindible y fundamental dentro del western,
a nivel mundial, sino que es uno de los tebeos fundamentales, sin referencia alguna al género al que pertenecen, que uno tiene que leer a lo largo de su vida. Estaríais haciendo flaco favor a vuestra definición como amantes del tebeo si en algún momento de vuestra vida, si acabada vuestra vida lectora, sea cuando sea, si por causas naturales, porque habéis muerto y ya no podéis seguir leyendo tebeos, creo que voy a morir con un tebeo en las manos, mi mujer lo sabe, o porque decidáis que el tebeo en un momento es algo que ya nos llama la atención, y si es así, sabed que probablemente estéis pasando por una crisis temporal, el tebeo volverá. Da igual en la situación en la que os encontréis, si esto nunca ha pasado por vuestras manos, atesoráis una laguna del tamaño del Gran Cañón del Colorado, ya que estamos con la tontería del oeste. Fijaos, he invertido ya como 2 minutos en insistir en lo fundamental de acercarse a Blueberry y todavía no he hablado de Blueberry. Por eso os digo que 5 minutos, 6 minutos, 10 minutos, media hora hablando de Blueberry sería insuficiente. Me voy a centrar en pocas cosas. Primero, la edición que yo tengo en las manos es la que hizo Dargaud en Francia, pero es exactamente la misma a la que hizo Norma aquí. Y diréis, ¿y por qué no tienes la de Norma? ¿Por qué un 80% de mi colección de TV europeo está en francés? Pues ya os lo dije, por la misma razón de que todo lo que me rodea aquí en el estudio está en inglés. Soy muy purista con el idioma. Tonterías de la edad. Entonces, pillaos esto. En la edición de Norma es muy fácil. Son 9 volúmenes, editados con un cariño y un mimo tremendo por el material que incluyen. Y lo que incluyen, evidentemente, es todo el recorrido por Blueberry, la serie central, no todos los satélites que fueron apareciendo a lo largo de las décadas cuando Dargaud vio que Blueberry era un personaje que podían explotar desde 1000 perspectivas diferentes. No. Lo que vale la pena, y aquí habría mucho que hablar porque quizás algunas de las historias que conforman Teniente Blueberry están bastante bien. Creo que nunca llegan a la altura del núcleo central, pero bueno, están bastante bien. Blueberry empieza en Forno Abajo, que es su primera historia. Termina con la dupla que conforman OK Corral y Dust, las dos últimas historias que guionizará y dibujará Jean Giraud porque Jean-Michel Charlier en un momento dado fallece. Y la intención de traeros el 1 y el 5, podría haber sido perfectamente el 1 y el 4, o quizás el 1 y el 6, es por que si hay algo que siempre me ha maravillado cuando se habla de Jean Giraud, es la capacidad del autor para actuar como una criatura bicéfala cuando tenía que ser Giraud y dibujar Blueberry y cuando tenía que ser Moebius y dibujar el Incal. Pero aún más, cuando Blueberry arranca, Giraud está en los momentos iniciales de su carrera, y aunque ya se aprecian en Forno Abajo cualidades y características de un autor que llegará a ser uno de los más grandes exponentes del noveno arte a nivel mundial, la evolución a ojos vista que sufre Giraud a lo largo de Blueberry, el salto que supone asomarse a las páginas de Forno Abajo y asomarse a Chihuahua Pearl, que es el álbum que tiene esta ilustración por portada, es ver a dos autores completamente diferentes. Hay algo del Giraud de Forno Abajo que queda todavía en Chihuahua Pearl, pero está claro que la perfusión entre ambos hemisferios del cerebro de Jean Giraud llegaba a un momento en el que de manera puntual hacía indistinguible a uno y a otro, a Giraud y a Moebius. Y creo que hay mucho de lo que la mitad Moebius desarrollaba que termina mezclándose con las formas más clásicas y menos experimentales de Jean Giraud cuando tenía que dibujar un álbum de Blueberry, porque eso, llegado a esta altura de la colección, lo que aquí encontramos es, diría, sublime y probablemente me quedaría corto. No sé cuánto tiempo llevo ya hablando de Blueberry. Podría seguir, como he dicho antes, durante muchísimos minutos, analizando de manera pormenorizada todos y cada uno de los álbumes, porque es que todos y cada uno de los álbumes de Blueberry serían susceptibles de hacer un análisis pormenorizado de todo lo que se da en ellos. Es tal la extensión de la colección que al tándem Charlier y Giraud le da tiempo a cubrir muchísimo de lo que el western fue capaz de desarrollar en cine y en su salto a viñetas, pero es que lo que después seguirá haciendo Giraud en solitario continúa destrozando fronteras, ampliando límites y enseñándonos cosas del western que nunca habíamos visto antes. Y ahí podemos estar hablando en términos de historia o en lo que el autor era capaz de dar de sí cuando se disponía a narrar
una página en blanco. Tengo en la cabeza una de Jerónimo que es la leche de la fluidez en su narrativa. Obra maestra, categórica. Incorporad esto a vuestra biblioteca, es una asignatura que tendréis pendiente, si no es algo que figura ya en ella. Me quedan 4 títulos. Voy a ver si puedo hacerlo en algo menos de tiempo de lo que he invertido en hablar de Blueberry y me he quedado corto. ¿Con qué sigo? Pues con una cabecera que en cierto sentido, que nadie se vaya a rasgar las vestiduras con esto que voy a decir, creo que es heredera espiritual de algunas de las cosas que proponía Blueberry. Me refiero a El Undertaker de Xavier Dorison y Ralph Meyer. Cuando Undertaker empieza a publicarse, y lleva ya, creo que son 7 u 8 volúmenes, mi atracción inmediata hacia esta nueva propuesta de Dargaud viene derivada de 2 parámetros. 1, es un western, allá que voy. 2, Ralph Meyer, un dibujante al que llevo siguiendo desde que me dejó loco con Ian, una historia de ciencia ficción que creo que en España ha conocido 2 ediciones, una inicial por D-Books en un formato muy recortado en blanco y negro y en tapa blanda, y una ya después en color que publicó en tapa dura y en formato álbum europeo Spaceman Project. Cualquiera de las 2 vale la pena, intentad buscarlas porque es de lo mejor de ciencia ficción que yo me he leído en mi vida. Entonces, movido por esa atracción por Meyer que nacía en Ian y que después había ido desarrollándose a través de otras obras, llegué a Undertaker entregadísimo. Lo que me he ido encontrando aquí ha ido desinflándose un poquito después de ese ímpetu y pasión inicial con la que arranqué leyendo Undertaker, pero ese poquito no ha evitado que, al margen de los 8 álbumes que me he comprado en su edición francesa normal, me haya pillado, primero, este libro, Undertaker, el arte de Ralph Meyer, al que calificar de maravilla visual es empobrecer la expresión, y segundo, y esto, que son los 7 o 6 primeros álbumes de Undertaker, en un volumen que publicaba Nifle, un sello de la editorial Dargaud, que contienen las páginas en blanco y negro, solo con las tintas de Ralph Meyer, y que es una maravilla al cuadrado. Creo que esto está publicado por Norma, si mal no recuerdo. Esto no estoy tan seguro. Y los 2 son compra obligada. Este además es independiente del idioma, son solo cientos de ilustraciones en color y en blanco y negro, de lo que Meyer ha ido desarrollando como estudio de personajes y de situaciones y de escenarios. ¿De qué va Undertaker? Pues Undertaker es un western con una clara tonalidad crepuscular. ¿Por qué? Pues porque su protagonista fue un antiguo soldado de uno de los 2 ejércitos implicados en la guerra civil estadounidense, no diré cuál, para que os llevéis la sorpresa llegado el momento, que se dedica al bello arte de ser sepulturero. De ahí el nombre, Undertaker, esto es sepulturero en inglés. Y va recorriendo el país ofreciendo sus servicios allá por donde le lleva su carromato. Eso es solo la premisa de partida de una serie que quizás no trabaje todo lo bien que debiera el desarrollo de una historia única, y que aunque esta está por ahí y se intuye, queda marcada sobre todo por el carácter episódico de cada álbum. No ha habido ningún resorte argumental que haya saltado de un álbum a otro de memoria. Puede que sí, pero me parece que tampoco es estrictamente necesario el que así sea para disfrutar de unos álbumes que funcionan a las mil maravillas, que ya os digo que creo que se han ido desinflando un pelín tras los 2 o 3 primeros que funcionaban como un tiro, pero que aún así siguen siendo perfectamente disfrutables. Y no sé cuánto tiempo durará, porque esto todavía está en publicación, en contraposición a todo lo que os he traído, quitando el text, que son o lecturas autoconclusivas o series que acabaron hace muchísimo tiempo. Pero cuando esté todo el polvo asentado y podamos hablar de Undertaker como una cabecera cerrada, es más que probable que podamos hacerlo en términos de hablar de uno de los mejores westerns que ha sido publicado en el mercado franco-belga. Y eso creo que no hace falta decir que es mucho hablar. Decía antes, hubo algo que evitó que Capitán Jack se alzara a finales del 2023 con el título de Mejor Álbum Europeo de 2023. ¿Qué fue ese algo? El Hokahei de Neyev. Un algo que además me resultó muy curioso, porque el título que impidió que un western se hiciera con ser mencionado como Mejor Álbum Europeo del año, a mi parecer, fue otro western. Es que esa coincidencia tuviera lugar me parece una alineación de astros casi imposible. ¿Qué habría que hablar de
Hokahei, muchísimo. Es que sería imposible hacer justicia a esto dedicándole unos pocos minutos. Lo que Negev trabaja aquí, de nuevo bajo tintes marcadamente crepusculares, es la historia de un protagonista muy atípico, porque no es un cowboy yankee de pura cepa, sino un nativo americano en búsqueda de venganza. Y esa búsqueda de venganza contra aquellos que arruinaron su vida lleva a Negev a trazar una historia de marcados tintes trágicos que es una absoluta maravilla de principio a fin. Lo es en lo que Negev consigue coger parámetros usuales del western y moldearlos a su antojo. Lo es en un ritmo de la historia que deja al lector sin aliento. Lo es en cómo Negev se las apaña no solo para describir al protagonista de la historia, sino al pequeño corpúsculo de personajes que los rodea, haciendo de ellos entes tan tridimensionales que, aunque sean el objeto de venganza del héroe y entendamos el porqué de esa venganza, llegado el momento, tememos por la vida de aquellos contra los que esa venganza va dirigida. Y lo es sobre todo porque las páginas que dibujan ellas, el concepto de color que aplica a ellas y la narrativa que trabaja son superlativas. Están por encima del sobresaliente. La edición que traigo yo, para variar otra vez, es la francesa. Esto está publicado en Francia por el sello 619 de Rue de Sèvres, pero aquí lo publicó Nuevo 9, en una edición calcada a esta, calcada, con el mismo tipo de encuadernación, el mismo papel, calcada. De hecho, os diría que incluso la de Nuevo 9, el Hokahei lo tenía, no sé si tenía un tratamiento diferente a este, que no tiene ningún tipo de tratamiento. No recuerdo. A ver, Nuevo 9 y la calidad de sus ediciones es algo de lo que no hay que hablar ya. Más, es que están siempre por encima de la media. ¿Es buen punto de entrada esto para aquellos que no hayáis leído nunca western? Sí. ¿Es el idóneo? Es que no creo que exista tal cosa. De hecho, esto es un recurso del que podría haber tirado desde el principio, el haberos dicho, es buen punto de entrada, pero creo que los puntos de entrada a este género en concreto dependen mucho del bagaje que traigáis. Si es inexistente, cualquier cosa os va a valer. Si traéis cierto bagaje, sobre todo del mundo del cine, es que también os valdrá cualquier cosa. Si vuestro bagaje es muy específico, y ¿qué os digo yo? Habéis visto Solo, Sin Perdón, Bailando con Lobos y Centauros del Desierto. 3 western crepusculares, cada uno de su padre y de su madre. Pues a lo mejor hay que entrar al mundo de la viñeta por un espacio concreto. Este sería uno de ellos. Si vuestra mochila lo que está cargada es de western típico de grandes espacios, pues ahí habría otros títulos que recomendaros. Sea como fuere, Hokahei es de esos de imprescindible adquisición e incorporación a la biblioteca. Da igual por dónde queráis entrar al western. Esto tenéis que terminar leyéndolo. Y llegados a este punto, en los que hemos explorado los que, para mi gusto, son los mejores ejemplos del género, allende los Pirineos, ¿qué nos queda por explorar? Pues 2 cosas que fueron concebidas a este lado de los Pirineos y que, creo, ejemplifican de manera sublime cómo tratar un género tan ajeno a la realidad de nuestro país como es el del lejano oeste. De esos 2 voy a empezar hablando por uno que tiene relación directa con un autor del que empezaba a hablar al comienzo de este largo vídeo, José Ortiz. Porque os traigo los 2 álbumes de grandes mitos del oeste publicados por Josep Tutain allá por los años 80 y firmados de manera íntegra por José Ortiz. Estos 2 álbumes son de esas joyas que tengo en la biblioteca de las que jamás me podré deshacer. Son 2 álbumes que tienen su valía, quizás no tanto con respecto a las historias que cuenta Ortiz, que se mueven, y solo hay que mirar a las portadas, en torno a, y leo, Wild Bill Hickok, Jesse James, Bud Masterson, Billy the Kid and Pat Garrett, Wyatt Earp, Jim Bowie, Buffalo Bill, Sitting Bull, o Toro Sentado, y Butch Cassidy and Sundance Kid. O sea, figuras fundamentales en la construcción de lo que la historia tiene como ejemplos del lejano oeste americano. De ahí el nombre de grandes mitos del oeste. Estas historias son pequeñas aproximaciones biográficas más o menos originales a esos personajes que he citado. No estriba, como decía ahí, lo mejor de su valía. Lo mejor de su valía estriba en la inmensidad de lo que plantea aquí Ortiz a nivel visual, como siempre pasaba con el autor. Lo he dicho antes con respecto al tren blindado de Tex.
es que esto a nivel visual es una maravilla. Ortiz era un artista que manejaba el negro, el claroscuro y la expresividad derivada de las sombras como pocas veces os vais a encontrar en vuestra vida de lector de TVOs. Es algo que cualquiera de los títulos que firmó el dibujante ponen de manifiesto y que en estos dos no encuentran una excepción a esa regla. Entiendo que traeros esta recomendación es una jugada. ¿Por qué? Pues porque intuyo, no lo sé de ciencia cierta, que encontrar esto no será fácil. Habrá que escarbar en los mundos de Wallapop, eBay, todo colección para dar con esto y desconozco el precio al que esto estará ahora mismo. Ambos me costaron 600 pesetas en su momento, antes de que entrara el euro. Ambos fueron publicados a finales de los 80, yo los pillé a principios de los 90, cuando el TVO español llamó a mi puerta. Y aquí están, y aquí siguen, y aquí se quedarán siempre junto a las pocas cosas que todavía tengo de Toe Time y que no he sustituido por mejores ediciones. Esto no ha vuelto a ser editado por ninguna editorial actual. Así que yo lo buscaría y con denuedo, porque os vais a encontrar con dos álbumes de no muy larga extensión, tienen 75 páginas, que valen la pena y muchísimo. Esto es historia del TVO español, historia con mayúsculas, y a la historia con mayúsculas hay que asomarse. Y si estos dos últimos álbumes de Grandes Mitos del Oeste son historia con mayúsculas del western y del TVO español, ¿qué decir del Sunday de Víctor Mora y Víctor de la Fuente? Historia con mayúsculas en negrita y rodeado de neones. Sunday es un TVO que llega muy temprano a mis manos dentro de mi recorrido como lector de TVOs. Llega porque mi suegro, que es un enamorado del TVO clásico, me había ya martillado la cabeza de manera constante en lo relativo a Víctor Mora y el fundamental protagonismo del guionista en la historia del TVO español clásico. Pero es que quitando a lo de Mora, esto llega a mis manos en una época en la que empezaba a explorar de manera tímida otras latitudes del TVO diferentes a las del superhéroe estadounidense, y quiero recordar que fue en una visita a una de las tiendas especializadas de Sevilla que esto estaba allí puesto, pasé fugazmente la vista por encima, vi Víctor Mora y dije, uy, mira, el guionista del que me habla mi suegro. Vi Víctor de la Fuente, no tenía ni pajolera idea de quién era, cogí el volumen movido por la poca curiosidad que despertaba en mí el leerme un TVO solo por el guión. Por aquel entonces, para mí el TVO era algo eminentemente visual y solo me acercaba a aquello que me llamaba la atención desde el dibujo. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Cuando al abrir este volumen que tengo en la mano, me encontré con algo espectacular que me dejó anonadado y acto seguido, este tomo de Glénat, que creo que estará ahora mismo inencontrable, fue adquirido y llevado a casa. La lectura que siguió a aquella decisión de comprar el Sunday estableció a esto como un parámetro bajo el que comparar a todos los westerns que me he leído después de este, que fue leído por primera vez hace 20 y tantos años. Imaginaos la capital importancia que esto ha tenido en mi recorrido personal por la historia del TVO en general, del TVO español en particular y del western, acotándolo a un género. Es muy difícil hablar de Sunday e intentar separar de manera radical aquello que Víctor Mora hace al guión y lo que Víctor de la Fuente hace al dibujo. ¿Por qué? Pues porque casi son un ente inmiscible. Es tan fuerte el maridaje que se da entre lo que Víctor Mora escribe, no solo por lo mucho que lo aleja del Capitán Trueno, su creación más famosa, sino por lo mucho que también lo aleja de parámetros habituales del género y lo mucho que se acerca el guionista a el western crepuscular. Esto es un western crepuscular en toda regla. Pero es que ese trabajo que hace Mora en aproximarse a el western bajo esa mirada cargada de melancolía, de sentido de finalización, de mirar a los héroes que habían sido bajo una perspectiva grisácea, térrea y nada enaltecedora, es algo que Víctor de la Fuente coge desde el principio, lo hace propio y lo trabaja de una manera desde las viñetas hasta tal punto que os diría que esto es el mejor trabajo que le he leído a Víctor de la Fuente. Y eso es mucho. Es Sunday un TVO que nos presenta a un Víctor de la Fuente, preciosista en su trazo y preciso en su narrativa. Y la combinación de esos dos factores da como resultado unas páginas que son pura maravilla del noveno arte. Hay quien se ha asomado, y esto ha sido un comentario que me llegó años después, hay quien se ha asomado ahora a este Sunday y no encuentra en él aquello que os acabo de decir. Voy a ser bastante objetivo y os diré que desde la última lectura que le hice a esto habrán pasado más o menos 15 años. Y no sé
hasta qué punto aquella última lectura que le hice, que todavía estaba muy embriagada por todo lo que Sunday había supuesto en su acercamiento inicial, vale para seguir diciendo lo mismo acerca de Sunday. No sé si esto es algo que me volveré a leer en breve o pasarán todavía muchos años hasta que lo haga. Y no sé si cuando lo haga encontraré en ella aquello que encontré. Lo dudo porque como lector y persona, sobre todo, uno va evolucionando. Pero os puedo asegurar que la madurez que demostraban aquí ambos autores, el preciso conocimiento que Mora demostraba de los patrones del western y lo que Víctor de la Fuente construía en torno a ese Sunday, ese héroe a la fuerza, a lo John McClane, que era una referencia que constantemente me aparecía cuando estaba leyendo esto por primera vez, creo que eso, por mucho que pase el tiempo, seguirá ahí. Y eso, en mi diccionario, es lo que define a un clásico del TV. Y se acabó. Creo que todo lo que os he traído conforma lo mejor que podréis leer nunca del western en narrativa secuencial. Si hay algo que se me haya escapado, y alguien me dirá, es que te has dejado el Durango de Swolves, es que te has dejado el Comanche de Herman. Son dos cosas que tenía muy presentes. No están en mi biblioteca, y de ahí que no las haya traído. Y si no están en mi biblioteca es que algo no me gustó en su momento cuando las leí. Me parecieron obras muy notables, pero que no llegaban al sobresaliente. Lo mismo se me ha olvidado algo más. Ahí tenéis los comentarios para, como siempre, dejar vuestras apreciaciones acerca de este largo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces, sed muy felices, leed muchos tebeos. Paz.